estamos aquí juntos, Mauricio Costemaya y un servidor. Él es socio de auditoría financiera de Deloitte y el reto de desarrollar una infraestructura ante un cambio constante en el entorno es lo que ahora prevalece en el siglo XXI de una manera muy rápida. Las variables son muy rápidas. ¿Cómo estás, Mauricio? Me da mucho gusto verte. Muy bien, gracias, Pedro. Gracias por estar aquí. No, es un placer para mí. Aquí. Mauricio, ¿cómo podrías orientar esta intervención para que todos nos demos cuenta de que el entorno es volátil, pero puede acabar siendo conveniente si le sacamos por ahí jugo? Pues yo diría que en esta administración se optó por hacer obra pública más que asociaciones público-privadas. Y pues el tiempo nos alcanzó y ya no tenemos las canicas para hacer obra pública. Entonces tenemos que regresar a los esquemas anteriores donde los privados podían hacer parte de lo que el gobierno tendría que hacer, ¿no? Me parece que somos afortunados en que se hizo la tarea antes y que hay una serie de estructuras que permiten que esto pueda ser. Me refiero a una ley de asociaciones público-privadas que todavía no se usa, pero ahí está. Ahí está. Tenemos un FONADIN, un fondo de infraestructura que tiene recursos. Tenemos una serie de jugadores que pueden estar ahí. Tenemos los ECADES, que son obra del pasado, pero que son entes que tienen recursos de las AFORES para financiar bienes raíces, infraestructura y empresas. Entonces yo diría que las piezas están ahí. Lo que hay que hacer es la tarea, ¿no? Claro. Yo creo que algunos modelos de asociaciones público-privadas se utilizaron en el pasado, se probaron por primera vez y digamos que algunos funcionaron mejor que otros. Lo que no se hizo fue reevaluar los que no funcionaron para hacer pues, la segunda generación de asociaciones público-privadas. Yo creo que el momento está dado para aprovechar que no queda de otra, para que algunos proyectos que no tendrían forma de suceder con recursos fiscales, porque no los hay, o porque van a ser más magros, buscar una participación de los privados para que esto pueda ser así, ¿no? Si bien la razón de las asociaciones público-privadas no es que sean más baratas, que el financiamiento sea más barato, porque no lo es, el gobierno se puede financiar más barato que los privados. En esencia, la combinación de para lo que el privado es mejor que la autoridad y lo que la autoridad es mejor que el privado, combinado, hace que los proyectos en el mediano y largo plazo sean mucho más baratos. Entonces, yo diría que debe haber un reenfoque en las diferentes secretarías en las que tienen responsabilidad de generar infraestructura física como pueden ser carreteras o puertos o aeropuertos, o infraestructura social como pueden ser hospitales y cárceles y otra serie de activos hacia estos esquemas, ¿no? Si nos fijamos, hubo PPS hospitalarios, los ha dejado de haber, cuando menos a nivel federal. Hubo cárceles con asociaciones público-privadas, que hubo un primer intento con algunas cuestiones que mejorar, hubo autopistas. Entonces yo creo que deberíamos revisitar esas posibilidades. Ese apartado, ¿no? Y desde luego revisar lo que no funcionó. Yo diría que muchos países han caminado esta avenida, han empezado como nosotros con algunos proyectos con algún nivel de dificultad, pero una década después estamos viendo proyectos perfectamente funcionales para unos y para otros, ¿no? Yo diría que no debiéramos abortar la misión. Por supuesto que no. Eso le da más posibilidades y sobre todo, si hay experiencias en otros países como Inglaterra, por ejemplo, en donde este tipo de asociaciones público-privadas tuvieron primero un proceso de acierto-error y ahora estas ya están funcionando, digamos, de manera armónica. Yo pienso que en México, yo no sé si lo veas tú, Mauricio, yo veo que hay, por ejemplo, para hacer el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, me da la impresión por los signos externos que se levantan sobre la emisión de papel, etcétera, que no hay dinero programable y suficiente como para ver el proyecto de principio a fin. Se me hace que en el camino se va levantando el dinero y eso puede hacer que la obra se tarde mucho más tiempo. Hay muchas formas de hacer infraestructura, ¿no? Y la puedes partir en pedazos y etapas y tener esquemas diferentes para cada uno de esos pedazos o etapas, ¿no?
Te pongo el caso de los BRTs, del transporte urbano. Muchos municipios son incapaces de generar un proyecto de esta naturaleza, pero si lo partes en 3 o 4 pedazos, y llámese carril confinado, estaciones y recaudo, equipo rodante y mantenimiento, resulta que sí puedes financiar, puedes decir, oye, las concesionarias se hacen cargo del equipo rodante y es autofinanciable el equipo rodante. Ahí está. Es uno, ¿no? El carril confinado es el municipio y con apoyos Fonadín hacemos las estaciones. Entonces resulta que un proyecto que originalmente veías como imposible, impagable por el municipio. Ahora ya se puede ver. Se puede. Entonces, no soy un especialista en aeropuertos, pero yo creo que es factible que el aeropuerto de la Ciudad de México tenga diferentes pedazos que tengan un esquema diferente de ejecución, ¿no? Y además no solo es el aeropuerto, es toda la obra hidráulica para que no se inunde, los accesos para llegar allá. Entonces yo creo que es un proyecto complejo, pero debe encontrarse la forma de, con diferentes socios y con diferentes mecanismos, hacerlo viable en el largo plazo. Yo voy de acuerdo contigo que debe de encontrarse la fórmula, aunque creo que en este momento, no obstante ya está, digamos, en proceso, la fórmula no se ha encontrado. Pues yo diría que la fórmula, seguramente la que originalmente se pensó, ya no es aplicable. Ya no es aplicable, a eso voy. Yo creo que ya no es aplicable y miren, si el primer despegue de un avión del Aeropuerto Internacional nuevo de la Ciudad de México estaría programado para, una vez terminada la administración de esta presente, pudiera prolongarse en el tiempo y tener una dilación mayor, pero esas dilaciones repercuten en la operación general del costo país, cuando hoy estamos viendo cómo el sistema aeroportuario nacional no está funcionando adecuadamente. Hay retrasos, hay cancelaciones, hay reprogramaciones de vuelos, hay de todo en toda la República Mexicana por el aeropuerto de la Ciudad de México, y para mi gusto esta obra de infraestructura que es prioritaria debiera ya tener una garantía, pero así, garantía financiera de su ejecución de principio a fin. Yo diría que es complicado tener la garantía como tal. Yo creo que el Fondo de Infraestructura debe tener recursos, no sé si suficientes para un proyecto de esa envergadura, pero yo creo que tendría que empezar. Yo no sé si va a terminar en el momento que originalmente se planteó. Yo pienso que no. Pero haríamos mal en no empezar. Ese es justamente el llamado. Yo creo que aquí tenemos que empezar y sí, tenemos que darle viabilidad. Una obra de estas características, de estas dimensiones y necesidades económico-financieras, deben de cubrirse todos los aspectos para tener la mayor cantidad de certezas y la menor cantidad de incertidumbres, y no al revés. Y pienso que aquí estamos entrando en un terreno complejo, pero en fin, ahí hay una ingeniería financiera, yo creo que se tiene que aplicar bien. Sí. Yo pienso que elementos para aplicar esa ingeniería financiera existen, y pues solamente tomar el libro, ¿no? Y seguirlo puntualmente para que esto llegue a final feliz. Hablo de esa obra de infraestructura y de otras muchas que se han quedado más que nada en buenas intenciones hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Ahora, la infraestructura no sucede por arte de magia. No. Hay que trabajar mucho antes de tener proyectos. Y parte de lo que tendrían que estar haciendo las administraciones, estas, las anteriores, las pasadas, todas, es estar trabajando en los proyectos de la siguiente generación. Claro. Si una administración llega y empieza a preparar proyectos, no los va a ver concluidos en su administración. No. Tiene que tener liberaciones de derecho de vía que toman muchos años, el desarrollo digamos, de los cálculos, del diseño de la infraestructura, que toma mucho tiempo, y particularmente porque el gobierno es ineficiente per se en la forma de contratar a todo lo que se requiere para armarlo. Si tú partes un proyecto en las 16 piezas que tiene y cada una tienes que licitarla para contratar a un asesor para que haga los cálculos estructurales, y ves los tiempos de cada uno de esos procesos, es larguísimo. Muy largo. Una forma de romperlo, y no se ha utilizado, es recibir propuestas no solicitadas. Los privados son mucho mejores para armar proyectos que el gobierno. Claro, porque están constantemente en la idea de promover. Y porque están buscando su propio interés, claro, que es su beneficio económico. Entonces ellos cuidan su dinero, y al cuidar su dinero contratan de la mejor forma posible, como busca el gobierno y las licitaciones, pero tienen incentivos diferentes.
Entonces es una figura que no se ha usado, las propuestas no solicitadas, pero debería empezarse a usar, porque así podemos cerrar el gap de la tarea que no se hizo de preparar proyectos, pasándole la responsabilidad de prepararlos a los privados. Por supuesto que sí, Mauricio Costemay. Yo creo que aquí tenemos que ordenar a nuestro país en las pretensiones que debemos de tener en el corto, mediano y largo plazo para hacer crecer a México en función de una infraestructura necesarísima. Hay pueblos que han encontrado la solución a través de proyectos quinquenales, ¿no? Pero siempre hay el principio de un proyecto quinquenal, es decir, hoy se tiene en China la idea de lo que se va a hacer en los próximos 5 años, pero ya se está haciendo el traslape de lo que se haría un año después, entonces serían otra vez 5 años, pero siempre con proyectos adelantados, y siempre previendo que haya en todo ello una integralidad, que unos proyectos se correlacionen con otros para que vayan sumando en lo que será la estructura general. Así es. Ahí está, creo, una inquietud muy interesante, y Mauricio Costemalle como socio en auditoría financiera, en este tipo de procesos que son complejos, pero que no son imposibles. Yo creo que ahí hay mucho que ver y Deloitte lo tiene, lo ha venido cultivando a lo largo de mucho estudio y de mucha complementación de experiencias en las diferentes presencias de Deloitte en muchas partes del mundo. Mauricio, ¿a dónde los localizamos? Pues estamos en la Ciudad de México, en Torre Mayor. El área se llama Asesoría Financiera y tenemos un equipo de infraestructura. Generalmente trabajamos para el gobierno y para privados. Claro, pues ahí están muchos proyectos público-privados que ustedes pueden ver, detonar con un grado de... Nada en la vida se hace si está ausente la visión. Hay que verlo así, con un proceso de visión de corto, de mediano y de largo plazo. Mauricio, como siempre, gracias por estar aquí conmigo. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias. Buenos días, vamos a hacer una pausa y regreso con más.